Bien, la temática de hoy trata sobre las finanzas en la vida cristiana. Como congregación, como iglesia, hemos decidido cada tres meses traer una enseñanza sobre dicho tema, porque la Biblia habla claramente de ella y no queremos pecar omitiendo estas verdades. Quienes se ocupan de estudiar profundamente el tema de la economía o de las finanzas afirman que cada 10 problemas o discusiones que se presentan en los hogares, 7 están relacionados con el dinero. El manejo de los recursos que Dios ha provisto al ser humano es la razón por la cual existe tanto problema. Generalmente, la vida se nos complica por falta de aprender y aplicar ciertos principios bíblicos en la utilización del dinero. Para muchos maestros, para muchos pastores, el tema de las finanzas es un tabú. Se piensa que dentro de la iglesia se debe continuar aplicando aquella regla que reza. Hay dos cosas que a cualquier persona le puede que se le toque. Una, los hijos, y otra, el bolsillo. Lo cierto que por esta y muchas razones algunas iglesias evitan tocar o hablar del tema del dinero, y eso no está bien. Al no hablarse de este tema hay consecuencias, y una de ellas es que los cristianos siguen siendo ignorantes de los principios bíblicos sobre el manejo de nuestros recursos. Otro problema es que al no hacerlo, los pastores y maestros incumplimos un mandato de instruir en algo tan vital para la persona. Los efectos son muchos al no enseñarse estas verdades. ¿Qué va a pasar? Pues escuchamos personas que dicen: el dinero que ganamos no nos alcanza. Y al no saber manejar los recursos, entonces se gasta más de lo que se puede gastar, y por ende no se cumplen con los compromisos. Todo esto, lo admitamos o no, también repercute en nuestra vida espiritual. Por ello, como cristianos y mayordomos de los recursos que Dios nos provee, es imprescindible que aprendamos a manejar nuestra economía, las finanzas en la vida cristiana. Y cuando hablamos de finanzas, la palabra nos habla de limosnas, nos habla de diezmos, nos habla de ofrendas. Y aquí una ilustración en cuanto a la limosna. La limosna tiene que ver con obras. Y muchos sabemos que la palabra nos dice, y es radical en esto, que las obras no salvan. Por supuesto que no salvan las obras. La fe en el Hijo de Dios. Cuando creemos en Él, como declara la Escritura, cuando creemos que Él es Señor, y en verdad cuando decimos que creemos como Señor, aceptamos a Cristo como Señor, y eso quiere decir que nos sometemos a su autoridad, a sus verdades. Las obras no salvan. Aunque equivocadamente algunos piensan que si se hacen muchas obras pueden adquirir la salvación. No, de ninguna manera. Son importantes y la Biblia nos habla de las obras. De hecho, el libro de Santiago nos dice: la fe sin obras es muerta. Pero está hablando de la fe. Creemos en Cristo como Señor y Salvador, y el resultado de esta fe nos conlleva también a realizar buenas obras.
Dicho sea esto, y resaltando la mente de cada uno de ustedes y guardando mi corazón, desarrollemos un poco sobre lo que nos dice la Biblia en cuanto a las obras. Y el libro de Efesios, capítulo 2, verso 10, dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Este texto lo encontramos antes de este texto. Lo que el Señor nos dice, que la salvación no es por obras, sino por fe. Y estas obras, de la cual nos habla la palabra de Dios, obras buenas, fueron preparadas por el Señor de antemano, antes que naciésemos cada uno de nosotros. Antes de la creación del mundo, Dios las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces no nos inventamos las buenas obras, ya el Señor las preparó de antemano y nos corresponde ejecutarlas. Bien, encontramos también en la palabra de Dios en 1 Juan 3:17 algo muy claro en cuanto a las obras. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Pregunta. Dice, exhorta a lo siguiente: hijitos míos, no hablemos de palabra ni de lengua, sino en hecho y en verdad. ¿Qué es esto? Obras. Obras. Es muy fácil decir: te ama el Señor, pero el bolsillo apretado, amarrado. Te amo el Señor. Y si tengo bienes de este mundo, si tengo cómo ayudar a mi hermano y no lo hago, incurro en un pecado. De manera que las obras son importantes dentro del contexto que les compartí. Son importantes y estas obras son preparadas de antemano para que nosotros participemos. La limosna, de la cual nos habla la palabra de Dios, tiene una gran connotación y es ayudar a aquellas personas menesteresas, a aquellos necesitados. Todo declara la Escritura. La limosna habla también de aquellas personas benévolas. ¿Cómo lo fue Job? Vean conmigo ustedes detalladamente, por favor. Capítulo 29, verso 12 de Job. Porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. La bendición de que se iba a perder venía sobre mí, y al corazón de la viuda yo daba alegría. Resalto, alegría. Job dice que él libraba al pobre que clamaba. Él libraba al pobre que clamaba porque tenía un buen corazón, porque no era insensible ante las necesidades del pobre, del huérfano, de la viuda. Ayudaba al pobre. De hecho, él tenía comodidad económica. Era de los más ricos del entonces, si no el más rico. Pero no ayudaba por lo que tenía, sino por su corazón. Al tener un corazón sencillo,
sensible y amando al Señor, le era fácil desprenderse para ayudar a los necesitados. Y aquí tenemos una lista: al pobre, al huérfano que carecía de ayudador, al huérfano con necesidades. Dice: la bendición del que se iba a perder venía sobre mí. Algunas personas ya que casi no podían debido a tantos compromisos, dificultad económica, iban a él, y dice que sobre él llegaba una bendición porque podía ayudar. De manera que cuando estamos ante dicha dificultad de alguna persona, es una bonita oportunidad para aprovechar lo que Dios nos enseña. Y al corazón de la viuda yo daba alegría. Una viuda en el entonces tenía que vivir en una forma muy difícil al no tener su compañero que sostenía, que le sosteniese. Pero este hombre ayudaba a la viuda y dice: yo daba alegría, y él recibía bendición. ¿De qué estamos hablando? Obras. He escuchado la salvación es por obra, por eso no se nos ayuda de ninguna manera. ¿Cómo es que decimos somos salvos y se nos endurece el corazón? No es así, porque Dios sensibiliza. Dios convierte los corazones de piedra en corazones de carne. Esa es la obra que hace el Señor. Obras. Limosnas. Deuteronomio 15:11. Porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo: abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. No faltarán menesterosos, no faltarán esas personas con tanta necesidad, no faltarán personas que se convierten en habitantes de la calle, en medio de la tierra. Y dice aquí el Señor: por eso yo te sugiero, no, yo te mando, abrirás tu mano a tu hermano. Dile a tu hermano, porque algunas veces con la familia se tiene la mano empuñada con los dólares, con los francos, con los pesos, y así empuñada aún para ayudar a su familia. Dios dice que hay que abrir la mano. Abre tu mano y aprovecha esa oportunidad. También al pobre, abre tu mano y ayuda al pobre si tienes esa capacidad. Seguramente que siempre. A veces se piensa que para ayudar hay que dar millones, y no es así. Al menesteroso en tu tierra, a aquellos que no tienen los privilegios que tenemos nosotros, y algunos llegan a ser la vida antes. Obras. Y decimos: bueno, yo cómo voy a ayudar a esa persona, va a coger el dinero para comprar droga. Hazlo de otra forma. Si no tienes que darle dinero, pero seguramente podrás llevar un vaso de chocolate con una libra de queso, de un par de queso, en fin, alguna cosa, ¿verdad? Alguna cosa podrás hacer. Obras, mis amados. ¿Tienes fe?
muéstrame tus obras, dice Santiago, y así sé cuál es tu fe. La fe sin obras es muerta. Limosna. Limosnas. La palabra nos habla de las limosnas. Y cuéntenme una cosa, o les propongo: ¿quién es el dueño del oro y de la plata? El Señor. ¿Por qué no le prestamos a Él? ¿Lo tiene todo, pero le podemos prestar? Bien, ¿qué vamos a prestar? Podemos prestarle al Señor. Prestémosle al Señor. Nótese lo que dice la palabra en Proverbios 19:17. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. ¿Cómo te quedó? A Jehová presta el que da al pobre. Y eso lo viene todo. ¿Cómo lo voy a prestar? Bueno, Dios dice que cuando le damos al pobre es como si le estuviésemos prestando. Y no necesito decir: Señor, yo te presto si me firmos madera. Entonces le digo: Señor, yo te presto, pero si me devuelves con interés. No, dice el Señor: a Jehová presta el que da al pobre. Mis amados, cuando hacemos eso es como si estuviéramos prestando al Señor. Y Él, que dice, se lo volverá a pagar. Y el Señor paga muy bien, por encima del euro, por encima del dólar. El Señor paga bien. Bien. Limosnas, obras. Isaías 58, versículo 6 nos habla dentro del contexto del ayuno. ¿El ayuno es bueno? Sí. ¿Es importante? Sí. ¿Jesucristo ayunó? Sí. Y eso es muy personal, cada quien decide si ayuna o no ayuna, pero se guarda el secreto. Porque no es para divulgar: yo estoy ayunando a ellos. Cada quien ayuna delante del Señor, alabándole, estudiando palabra. Y el Señor nos habla aquí sobre el verdadero ayuno. Verso 6 de Isaías 58. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libre a los quebrantados, y que rompáis todo yugo. ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? Cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Otra vez más alto. Obras. Nótese el ayuno. El ayuno, el verdadero ayuno. Porque podemos decir: oh, ellos son muy espirituales, son hermanos, uno y otro. Pero insensible, nada. Dios dice: el verdadero ayuno consiste en esto. Es bueno ayunar, pero no te olvides que puedes compartir tu pan con el hambriento. Puedes albergar a los pobres errantes, a los desnudos, y no te escondas de tu hermano. Porque a veces al hermano sabemos que tiene una necesidad y nos escondemos. Ay, no quiero que me vea porque seguro que me va a disparar por la vida. O si me llama, le cuelgo el teléfono. ¿No? Ese es el ayuno que el Señor ha escogido. El verdadero ayuno es eso. Sí es bueno. Y no estoy diciendo que no sea malo. Intimar con el Señor, orar, leer palabra. Pero todo eso puedes hacer. Pero si eres insensible con los demás, no estás haciendo nada. Limosnas, obras.
¿Han podido, mis amados, apreciar que las obras son importantes? Son importantes. Son importantes. Reitero, no para hallar la salvación, sino para cumplir con lo que el Señor nos dice, porque estas obras Él fue quien las preparó de antemano. Y nos compete caminar en ellas. Obras. En el Nuevo Testamento también se nos habla de las limosnas y deben ejecutarse con discreción. Mateo 6:2. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. La limosna dice que debemos participar de la limosna, sí, con discreción. Que no sepa a tu izquierda lo que hace tu derecha, dice la palabra de Dios. Y esa limosna que se da en secreto, el Señor que ve en secreto recompensará en público. No es hacer alarde de que, wow, voy a ayudar a esa persona, voy a ayudar a la otra. Quédate con eso guardadito. Que el Señor recompensará en público. Lo haces en secreto y Dios recompensa en público. Limosnas, obras. El libro de Hechos, capítulo 9, verso 36, también nos habla de una mujer que participaba de estas obras. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Abundaba en buenas obras. Esta mujer enseña el texto que falleció, viene el apóstol Pedro, le dice a todos que salgan, se queda él solo con Tabita y con la autoridad de Dios la resucita. Una mujer de testimonio, abundaba en buenas obras y en limosna. Obras. Bien, estamos hablando y compartiendo, mis amados, en cuanto a las finanzas en la vida cristiana, y todo eso tiene que ver con las finanzas, hermano, el manejo de recursos. El manejo de los recursos. Entramos ahora a otra balanza donde se nos habla de los diezmos. Los diezmos antes de la ley. Los diezmos en la ley y los diezmos después de la ley. Veamos lo que nos dice la Escritura antes de la ley. Ustedes conocen el texto, pero es menester repasarlo. Génesis 14:18. Entonces, Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino.
le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Aún no estaba la ley, no había nada que obligase a Abraham a dar diezmo, pero en gratitud, reconociendo la magnificencia de Dios que entregó los enemigos en su mano, dio diezmo de todo en gratitud. Diezmo de todo. Y hoy continuamos con esa actitud en gratitud hacia el Señor. Porque la gracia no quita, la gracia no suspende las ofrendas y los diezmos. Aún continúa. Y en gratitud al Señor damos mínimo ese diezmo. Ahora, en la ley, ya vimos antes de la ley, ahora veamos la ley. El Señor decía que había que dar el tiempo sobre los frutos de la tierra, y ya hablamos en la ley. Levítico capítulo 27, verso 30. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como el fruto de los árboles de Jehová es. Es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Dice: el diezmo de la tierra, todo es de Jehová y ha de ser dedicada a Jehová. En estos dos versículos encontramos 4 veces la palabra diezmo y 3 veces la referencia del Señor para decir que todo es dedicado a Él, consagrado a Jehová. ¿Pero acaso el Señor necesita? De ninguna manera Él no necesita. Pero todos tienen que consagrar al Señor. El Señor da usos específicos para ese diezmo. Y veamos lo que nos dice la palabra para sostener a los levitas y al culto. En el libro de Números, la Biblia tiene un libro que se llama Números, capítulo 18, verso 21. Y aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Dice el Señor que Él dio a los hijos de Leví, la tribu escogida del Señor, donde iban a estar los sacerdotes, y a ellos se iban a dar los diezmos debido a su ministerio, por cuanto ellos servían en el tabernáculo de reunión. Dios ha tenido en cuenta las finanzas, y en aquel entonces el diezmo era para sostener a los sacerdotes, a los que servían en el templo del tabernáculo de reunión. Y hoy el Señor dice lo mismo. Dice que quien predica el Evangelio viva del Evangelio, que se dedique al tiempo
de poder estar llevando la palabra, porque el Evangelio le sostiene. El apóstol Pablo, él fabricaba tiendas de campaña y de eso vivía. Pero el Señor dice, bien, Pablo lo logró hacer. Y seguramente que si nosotros, los siervos del Señor, tuviésemos un ingreso y no necesitásemos de lo que Dios provee por medio de la congregación, conozco el corazón de los siervos y pudiésemos estar aquí sin tocar aquello. Al contrario, apoyando a otras personas que lo necesiten para servir de tiempo completo. ¿Sí? Seguro. ¿Y por qué lo sé? Porque el llamado del Señor es irrevocable, lo dice la Escritura. Dios llamó a unos para ser pastores. Dios los llamó y su llamado es irrevocable. Irrevocable, Dios llama. Y a quien Dios llama, Dios lo levanta y lo pone en servicio. Impagable. Entonces vemos cómo sostenían a los levitas y al culto. Ahora bien, encontramos en el Nuevo Testamento que también se nos habla de los diezmos. Dice, hay de vosotros, Mateo 23, hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. El diezmo es importante, se diezmaba sobre todo. Dice aquí sobre el eneldo, el comino, pero había un problema, que no había justicia, misericordia en ellos. Y la fe estaba depositada en sus capacidades, no en lo que Dios hacía. Esto era necesario hacer, ¿qué? Diezmar, sin dejar de hacer aquello. Que es aquello la justicia, la misericordia y la fe. Las obras de misericordia. La justicia. Necesario, dice la Escritura. Y le llama a ellos hipócritas. Cumplieron el diezmo, pero no con la justicia, no era misericordioso y falta de fe. De manera que se nos habla en el ayer antes de la ley, se nos habla en la ley y después de la ley, como estamos compartiendo después de la ley. Llegamos al punto de la ofrenda. Y ustedes ven aquí la balanza inclinada. La ofrenda, que tiene mayor peso. Y nos dice que esta se debe dar también con un sacrificio. Pero veamos, y para poder ofrendar necesitamos entender que todo es del Señor. Primera de Crónicas 29:11 dice, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Todo es de el Señor. Magnificencia, poder, la gloria, la victoria, el honor. Todo lo que está en la tierra es del Señor. En los cielos es del Señor. Él es excelso sobre todos.
Y a veces, ¿qué acontece? Que creemos que lo que tenemos es nuestro. No es así. Tu limosina es del Señor. Tu carrito de marineras es del Señor. Tu mansión es del Señor. La piecita donde vives es del Señor. Todo es del Señor. Y somos amarrados con lo que no es nuestro. Es del Señor. Y queremos ser amarrados con lo que es del Señor. Lo que está en el banco es del Señor. En tu cuenta de ahorro. Lo que tienes en Suiza ahorrado es del Señor. No es tuyo. Y somos amarrados con lo que es del Señor. Suelta esa mano, porque eso no es tuyo, es del Señor. Y coopera, obedece lo que Dios te manda, porque eso es del Señor. Y Él nos ofrenda. Cuando cada siervo pasa aquí al frente a orar por los diezmos y las ofrendas, es eso, entendiendo que usted va a devolver lo que el Señor estipuló para el bienestar de su obra, porque eso es del Señor. Aquí en el púlpito no se piden limosnas. No, las limosnas tienen otro contexto y ya compartimos de eso. Se habla de los diezmos y de las ofrendas, que eso es del Señor. No te creas que lo que tienes te lo mereces, es por la gracia de Dios. Es del Señor. Sea mucho, sea poco, es del Señor. Es del Señor. Y si no es suficiente con Primera de Crónicas para entender que todo es del Señor, les invito a que vayamos donde el profeta Ageo, no que voy a ver, Ageo. Y no se olvide esa verdad. Ageo 2:8. Dice el Señor: mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. El Señor a bien tuvo permitirte tener lo que tienes para que lo administres. Pero también dice la Escritura que si eres mal administrador, te lo quitará y se lo dará a quien lo administre bien. Y administrar bien las cosas del Señor tiene que ver con el participar en la obra con diezmos y ofrenda. Tiene que ver con eso. Recuerden ustedes que la Biblia nos habla de Ananías y Zafira. Ellos tenían un bien, un predio, y han propuesto en su corazón darlo para la obra, pero cuando lo vendieron, quisieron dar parte. ¿Y qué pasó con ellos? Murieron porque quisieron engañar al Espíritu Santo. Y Dios sabe lo que tú has propuesto en tu corazón. Y si lo has propuesto y no eres bien, ¿qué pasará? Lo que recibes entrará como un bolsillo. Y estarás siempre con deudas, siempre con problemas económicos. Ganarás millones y no te van a alcanzar. La ofrenda tiene esa connotación que es superior a la limosna y es superior al diezmo. La ofrenda requiere ese sacrificio, como nos lo enseña la Escritura en Marcos capítulo 12, verso 41. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba como el pueblo echaba dinero del arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrado.
Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Jesús apreciaba cómo los ricos que depositaban bastante dinero, pero tiene una duda. Además dice que el pobre echó todo lo que tenía. Y el Señor dice que ella echó más que lo que depositaban los ricos. No lo está viendo cuantitativamente, sino cualitativamente. El espíritu de la ofrenda enseña esto: que la ofrenda es más, es mayor, es superior al diezmo. Y quizá los ricos echaban millones sobre su diezmo, pero ella echó todo lo que tenía. ¿Qué acontece con esto? Quizá algunos ganan millones, otros pesos. Y hay quienes dicen: es que no me alcanza porque lo que yo devengo es un salario mínimo y entonces no me va a alcanzar. ¿Y cómo dice eso? Que lo que ganan el mínimo, den sobre el mínimo, los que ganan millones, den sobre los millones. Y cuando la Escritura dice que cada uno de como propuso en su corazón, así yo propongo dar limosna. No es eso lo que dice. Yo propongo en mi corazón mínimo cumplir con el diezmo. El Señor, quien te ha dado todo, no pide limosnas para Él. Te pide ofrenda con su obra. No de lo que le sobra. Y quienes piensan así, que es que no me alcanzan, cada vez van a estar más alcanzados. Más alcanzados, porque no se les olvide, lo que tú tienes es de Dios. Y si tú quieres ser amarrado con lo que Dios te está dando, el Señor también te va a amarrar y tendrás menos libertad financiera. Así lo ven, Señor. Hay una ofrenda, la sublime. La ofrenda sublime la encontramos en el libro de Hebreos capítulo 10, verso 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. El Señor nos enseña la palabra que Él, siendo rico, se hizo pobre. Una ofrenda total. Y aquí cuando se nos habla de ofrendas, nos habla del sacrificio del Señor. El sacrificio del Señor fue mayor a los sacrificios que se ofrecían en el Antiguo Testamento. Una vez y para siempre. Pero nótese una vez más el espíritu de la ofrenda. El poderoso toma forma de hombre, se humilla, se hizo pobre siendo rico para ofrecerse. Ese es el espíritu de la ofrenda. La valía de la ofrenda es superior a la limosna y superior al diezmo. La ofrenda del Señor Jesús, el justo por los injustos, el perfecto por los imperfectos. De manera, mis amados, que sin administración todo se pierde. Si no hay buena administración, todo se pierde. Todo se pierde. Proverbios 13:23. Pero acá, el barbecho de los pobres, en el barbecho de los pobres hay mucho mal, mas se pierde por falta de juicio.
Barbecho es el terreno, y en el terreno de los pobres hay mucho pan, mucho para recibir, pero se pierde por falta de juicio, por falta de buena administración. Tu barbecho, tu hogar, tu barbecho, tu trabajo, tu barbecho, tu mansión, tu barbecho vivirá con muchas necesidades por falta de sabiduría, por querer robarle a Dios. Y como veíamos que cuando se le dan al pobre es como si le prestásemos a Dios el recurso. Y si le queremos quitar a Dios, así será tu barbecho lleno de dificultades. ¿Has podido apreciar en tu barbecho que aún cuando no has tenido trabajo, Dios usa personas para que te apoyen en las necesidades? Amén. ¿Por qué? Porque hemos sido fieles con nuestro barbecho en la obra del Señor. Que de lo que Él me da, así sea por medio de los hermanos, soy fiel y aparto lo que le corresponde al Señor. Cuando se hace lo contrario, tu barbecho se llenará de necesidades. Y no lo digo por ustedes, pero a ustedes se los digo. Decidimos confiar en el Señor y serle fieles al Señor. Serle fieles al Señor. La balanza es la siguiente: mayor que todo. La ofrenda es mayor que los diezmos y las limosnas juntos. Diezmos y ofrendas están dadas para la obra del Señor, la limosna para aquellos menesterosos. Los diezmos son más amplios que las limosnas, pero a su vez la ofrenda es mayor que diezmos y limosnas juntas. No se confundan. Cuando dice, bueno, yo di mi ofrenda y ayudé a mi mamita que necesita, muy bien hacerlo, hay que ayudar a la mamita. Pero Dios lo que es de Dios, y a César lo que es César. Y se puede confundir. Mis hermanos, ahora quiero invitarles para que nos pongamos en pie y oremos por las ofrendas y los diezmos. Y estos siervos pasarán a sus puestos después de que oremos a recoger los diezmos y las ofrendas. Pero no se les olvide que lo que el Señor quiere siempre es bendecirnos. Y por medio de este comportamiento, de esta actitud, de esta devoción, el Señor prueba y bendice. Señor Dios, estamos agradecidos contigo por todo lo que nos das. Y pedir perdón porque hemos usurpado de lo que te corresponde. Pedimos perdón porque no hemos sido fieles y queremos en adelante serlo. Gracias, Señor, por todo lo que nos das y de todo lo que tú más queremos obtener para la obra de Cristo. Gracias, Padre. En Cristo Jesús. Amén.